si usted tiene las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Gloria sea el nombre del Señor. En esta noche quiero meditar y compartirle este mensaje titulado Viviendo y agradando a Dios, o viviendo para agradar a Dios. El apóstol Pablo, una vez más, hermano, luego de que él colocara los fundamentos de la vida, de la fe, a la iglesia de Tesalónica, él exhorta a los creyentes a vivir según las enseñanzas y la doctrina que él había fundamentado en la iglesia de Tesalónica. No hay duda, hermano, que Pablo fue un hombre de Dios, un hombre muy bien preparado. Por eso que yo siempre voy a exhortar a los pastores, ministros, que si Dios los ha puesto en algún lugar, han caído gracia ante los ojos de Dios, porque si hay algo, hermano, de que yo siempre tengo que agradecerle a Dios, es que si estoy al frente de un pueblo y si estoy predicando el evangelio, llevando la buena nueva de salvación, todo esto es por la gracia y la misericordia de Dios. Así a Dios le ha placido. Es Dios, hermano, quien me ha escogido. Es Dios quien me ha llamado. Pero es muy importante también la preparación. Es muy importante que cada ministro de Dios tiene que esforzarse en prepararse, capacitarse, instruirse. Tiene que estar siempre investigando, averiguando, para que de esta manera pueda llevar un mensaje claro, preciso y bien fundamentado con las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, Pablo tenía esas capacidades, Pablo tenía ese conocimiento, era un hombre muy preparado. Pablo, hermano, cuando él llegaba a un lugar, él tenía criterio para decir las cosas. Pablo nada, él hablaba por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que él hablaba lo había recibido de parte del Señor. Entonces él tenía esa guianza del Espíritu Santo. Y Pablo también, por información, también él conocía, aunque él no tuvo, según la historia cuentan, que él no tuvo ese privilegio de conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo. No lo conoció personalmente. Pero sin embargo, él, por las investigaciones que él hizo a manera personal, él sabía cómo nuestro Señor Jesucristo se había conducido, estando acá en la tierra como ministro también, como pastor, como un gran líder. Jesucristo fue el ejemplo en todo, hermano. Por eso que Pedro en una de sus cartas dice, y Él nos ha dejado ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas. Juan también dice, y todo aquel que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces Pablo sabía, él tenía conocimiento de cómo Jesucristo se había conducido acá en la tierra como hombre de Dios, como siervo de Dios. Entonces Pablo también tuvo que imitar a Jesucristo. Por eso que él dijo, no, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo imito a Cristo,
entonces usted también tiene que imitarme. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, por eso todo ministro de Dios tiene que preguntarse, ¿tendrá la autoridad suficiente, tanto espiritual y moral, que usted tendría esa fortaleza, recalco, esa autoridad moral o espiritual para decirle al pueblo, hermano, imítenme? ¿Usted tendrá esa autoridad moral? Por eso, hermano, cada vez que uno hable y enseñe la palabra de Dios, primeramente uno tiene que verse al espejo de la palabra. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Por qué? Porque a veces he conocido muchos pastores, ministros, que ellos ponen cargas pesadas a los demás como los fariseos, pero sin embargo ellos con ningún dedo mueven esas cargas que ponen a los demás. En otras palabras, hablan de santidad, hablan que tienen que vivir una vida consagrada, exhortan al pueblo que tienen que orar, que tienen que buscar la presencia de Dios, cuando ellos ni siquiera están de rodillas 10 minutos. Entonces, la iglesia lo que tiene que hacer hoy en día, los hermanos, es vivir una vida que verdaderamente le agrada a Dios. Usted tiene que vivir agradando a Dios. Veamos lo que Pablo le dice acá a la iglesia, luego de que él los había adoctrinado, porque esta iglesia fue fundada por él. Y Pablo, cuando llegaba a un lugar, hermano, él los fundamentaba, los adoctrinaba o lo discipulaba, y él levantaba líderes, porque él tenía esa capacidad de levantar líderes. Una vez que él establecía ancianos en algún lugar, él tenía que seguir haciendo la obra misionera o apostólica. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces acá Pablo le dice, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Note lo que dice Pablo acá. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Mire, Pablo era bastante diplomático. Él usaba siempre la diplomacia, y también él era bien humilde también para dirigirse a los hermanos. Mire lo que él le dice: os rogamos, hermanos, y exhortamos. Cuando se habla de exhortación, se habla de consejo. Una exhortación es un consejo. Y él le decía a los hermanos: ¿sabe qué, hermano? Yo les ruego, les aconsejo, les exhorto en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, él se pone como ejemplo, de la manera que aprendiste, o ustedes aprendieron de nosotros, de mi persona, gloria sea el nombre del Señor, como os conviene conduciros. Tienen que ustedes conducirse, así como aprendieron de nosotros, así como nosotros nos hemos conducido cuando estábamos con ustedes y nos seguimos conduciendo bien ante los ojos de Dios. Así también ustedes tienen que conducirse como conviene. ¿Y cómo conviene, hermano, que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana? Agradando ¿a quién? A Dios. Entonces, Dios nos ha llamado para eso. Cuando habla de agradar a Dios, eso implica que uno tiene que someterse a la palabra. Eso implica, hermano, de que uno tiene que obedecer a la palabra. ¿Cuánto más si somos ministros, si somos pastores? ¿Cuánto más, hermano, Dios nos demanda que tenemos que vivir una vida agradando a Dios en todas las cosas? Por eso que Pablo también le hace énfasis a Timoteo. Le dice: ¿sabe qué, Timoteo? No le dice a Timoteo en esta carta como si Timoteo fuera un discípulo o un colaborador. No. Pablo ya está tratando con un pastor. Pablo ya no estaba tratando con un discípulo, porque Timoteo, hermano, cuando acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, él era un colaborador, y por ende también
era un discípulo, porque él tuvo que aprender de Pablo. Cuando llegaba a un lugar, ahí estaba Timoteo aprendiendo. Cuando Pablo disertaba la palabra, cuando Pablo enseñaba, cuando Pablo doctrinaba, ahí estaba Timoteo aprendiendo, siendo él capacitado, siendo él instruido. Por eso que Timoteo no fue ningún improvisado. ¿Usted qué cree? ¿Que Pablo lo dejó en Éfeso a Timoteo porque le cayó en gracia Timoteo a Pablo por algún motivo, alguna razón? No, hermano. No, yo creo que fue el Espíritu Santo quien lo guió a Pablo. Por eso Pablo le impuso la mano y lo dejó, hermano, alabado sea el nombre del Señor, a Timoteo en Éfeso, para que él esté pastoreando allí. Entonces, hermano, les estaba diciendo, Pablo se dirigía a Timoteo ya como pastor. Por eso que tanto la epístola de Timoteo como Tito son cartas o epístolas pastorales, son cartas personales. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabe qué, Timoteo? Tú tienes que ser ejemplo en conducta, en amor, en pureza, en espíritu y en fe. Gloria sea el nombre del Señor. Y también en palabras. Hermano, la importancia, ¿no? Habla de la conducta. Cuando se habla de conducta, se habla, hermano, de comportamiento. Cuando se habla de conducta, se habla de testimonio. Ahora, luego Pablo le dice, ¿sabe qué, Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Mire, nuevamente Pablo le hace énfasis esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sabiendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la vida que nosotros tenemos que hoy en día vivir tiene que ser una vivencia para agradar a Dios, no para agradar a los hermanos, no para agradar, hermano, al pastor o a la organización, porque hoy en día, cuidado con el espíritu religioso. Si uno quiere consagrar su vida, porque Dios nos demanda una vida consagrada, una vida apartada del pecado, una vida que verdaderamente le agrada a Dios, renunciando a las cosas de este mundo, renunciando a las costumbres de este mundo, e incluso en el caso de las mujeres, hasta nuestra forma de vestir, usted tiene que hacerlo, hermano, de buena voluntad. Yo me voy a consagrar, yo voy a renunciar a las cosas de este mundo porque quiero agradar a Dios. No lo haga porque usted quiere agradar al pastor, mostrando, digamos, una apariencia consagración. Eso se llama religiosidad, eso se llama fariseísmo, porque los fariseos así eran, hermano. Ellos tenían una apariencia de piedad, se vestían muy bien, por cierto. O sea, no era malo de la forma como se vestían los fariseos. No, hermano, ellos se cuidaban a lo máximo. Pero su corazón, ¿cómo estaba? Su corazón, ¿cómo estaba? O sea, ellos se vestían así para llamar la atención, para ser vistos por los hombres, para agradar a los hombres y que los hombres tengan buena reputación, buen concepto de ellos. Ellos querían ganar eso. Querían ganar de repente que los hombres los consideren, ¿no?, como los más consagrados, como los más pulcros. Pero sin embargo, ante los ojos de Dios, ellos eran tremendos hipócritas. Y de eso hay que cuidarnos. Entonces Pablo en 1 de Tesalonicenses, note bien lo que le dice Pablo a la iglesia, que de la manera, 4.1, 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, que de la manera que aprendiste de nosotros hemos sido ejemplos. Dice, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Usted tiene que conducirse bien, pero agradando a Dios. Es bueno vivir una vida consagrada. Es bueno vivir una vida apartada del pecado. Pero yo tengo que cuidarme en primer lugar de Dios, no de los hombres.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros nos guardemos y nos conduzcamos en el temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice acá en el libro, hermano, de Timoteo. Vamos a ver Timoteo, vamos a ver Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando un cristiano, un ministro, hablando de los ministros, comienza a manifestar estas virtudes, estas características de un hombre consagrado, entonces eso quiere decir que usted está agradando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, a mí no me toca juzgar, no me toca criticar a ningún ministro, a ningún pastor, porque nadie está libre de una caída, nadie, hermano. Pero mientras que nosotros nos estamos conduciendo en el temor de Dios, nos estamos conduciendo en santidad, y Dios conoce nuestros corazones, entonces sí podemos exhortar a un hermano, sí podemos, hermano, incluso hasta hacer un juicio, juzgarlo, pero justamente. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ahora, si usted va a exhortar a un hermano a que se conduzca en el temor de Dios, pero sin embargo usted está haciendo cosas peores, yo le digo, hermano, que mejor, ¿sabe qué? Póngase a orar. Póngase a orar. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que a Dios, hermano, le agrada. Que nosotros nos conduzcamos en obediencia, nos conduzcamos y vivamos una vida, mientras que estamos aquí en la tierra, en santidad. Llevar una vida consagrada, llevar una vida apartada. No es fácil. No es fácil que un pastor, que un ministro me diga que es fácil consagrarse, que es fácil vivir una vida apartada del pecado. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, entonces eso es lo que Dios quiere en nosotros. Vamos a ver lo que dice el libro de los Efesios. Efesios, vamos a ver qué dice Efesios. Vamos a ver. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor acá, ¿no? Efesios 6:7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, acá está hablando en cuanto al servicio a Dios, que es algo también que a Dios le agrada, porque para eso Dios nos ha llamado, para servirle. Y es parte de que todo ministro de Dios, todo hijo de Dios, tiene que tener eso en su corazón, del servir a Dios.
Pero aún, hermano, nuestro servicio. Hace un momento les hablaba, ¿no? Nuestra consagración tenemos que hacerlo siempre agradando a Dios y no a los hombres. Ahora, nuestro servicio, que por cierto también le agrada a Dios, tenemos que hacerlo de buena voluntad. Si no lo hace, hermano, lo hace nada más por querer agradar a los hombres, no va a recibir honra. No va a recibir, hermano, ni algún beneficio de parte de Dios. Por eso que acá dice claramente, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo, escuche esto, aquí está la recompensa, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese, dice, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios, querido hermano, no es deudor de nadie. Yo lo tengo muy claro, hermanos. Dios no es deudor de nadie. Todo trabajo, toda labor que usted haga aquí en la tierra, no hay duda, hermano, que Dios nos va a recompensar. Así que, hermanos, mientras que estemos acá en la tierra, tenemos que vivir una vida que a Dios le agrada. Y lo hagamos como agradando a Dios y no a los hombres. Dos puntos muy importantes que en esta noche les he hablado. Nuestra consagración, nuestra renuncia al pecado, todo aquello tenemos que hacerlo siempre agradando a Dios y no a los hombres, y sirviendo a Dios de buena voluntad. Que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Muchas bendiciones y que nuestro buen Dios los siga